¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta semana que inicia con las actividades del día de hoy. Nos preparamos para también 3 días de continuidad de constitución de comisiones, algunos días de debate y mucha discusión interna dentro de los espacios políticos después de una semana súper intensa la semana pasada. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes todas estas novedades. Vamos a estar también hablando con algunos diputados, repasando como todos los días algún proyecto de ley en detalle para que ustedes puedan conocer, que tenga que ver sobre todo con la actividad y las intenciones que tienen los distintos bloques y los distintos diputados para saber un poco las iniciativas que quieren impulsar hacia adelante. Débora Vieta, bienvenida, buenas tardes. Semana tranqui parece, ¿no? Por ahora no se vislumbra ninguna cosa fuera de lo común. ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Bueno, por lo menos hasta ahora no figura en agenda ningún tipo de debate vinculado con la ley de bases. Por lo menos hasta ahora no se convocó a las 3 comisiones que se abocarían al debate de esta iniciativa. Mañana sigue el debate por la nueva fórmula previsional. Habrá que ver si ahí finalmente se firma algún dictamen o algo. Lo que te decían el radicalismo es que están muy cerca de acercar posiciones con el resto de los bloques. Así que, ¿quién te dice? Es una señal, por lo menos. No se lleva a buen puerto. Una intención. Igual no olvidemos que mañana solo se trataría en la comisión de previsión, faltaría presupuesto y hacienda. ¿Cómo anda Gonzalo Solabarrieta? ¿Todo bien? Bienvenido, buenas tardes. Bien, todo muy bien, Aman, gracias. Buen comienzo de semana para ustedes también. Bueno, una semana realmente bastante atractiva desde el punto de vista de que vamos a tener 16 comisiones, 14 constitutivas, y que quedaría en su totalidad ya compuesta, todo el organigrama de comisiones de aquí de la Cámara de Diputados, hablando de las comisiones permanentes, y en el medio con lo que decía recién Débora, de la comisión de mañana, y el miércoles también con la comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Respecto a eso, hoy les traje un proyecto de Roxana Reyes que ingresó en el mes de abril y habla justamente sobre los abusos sexuales en edades bajas. Así que vamos a estar hablando un poquito de cuál es la propuesta de la diputada de la Unión Cívica Radical y que justamente preside esta comisión que se va a reunir el miércoles a las 4. Y tal como anticipaba, justamente va a estar presentándose también ese mismo miércoles en el contexto de esta comisión que preside Roxana Reyes, Marisa Graham, que es la defensora de las infancias, junto con Facundo Hernández, que es el defensor adjunto. Tienen sin duda que presentar su plan de trabajo para el año 2024. Recordemos que el Congreso de la Nación es el ámbito donde se designa a la Defensoría de las Infancias, una deuda que se saldó recién allá por el año 2019 y que empezó sus funciones en el 2020, así que ya en el 2024 estaría transitando el final de la designación como autoridad, la defensora de las infancias Marisa Graham, que le tocó nada más y nada menos que poner en funciones y organizar toda una defensoría en particular que es por ley, que está en que depende de la Secretaría de las Infancias, de la CENAF, pero que durante más de 12 años no se habían logrado poner de acuerdo para designar a alguien. Exactamente, y se puso en marcha en el medio de la pandemia. No olvidemos eso, que fue cuando era todo el drama de los chicos que no iban al colegio, así que se presentaron varios informes, vinieron especialistas y demás. ¿Te acordás por la época de las comisiones virtuales? Hubo varios especialistas, claro, expertos que fue su debut, digamos, como defensora. Ella tiene una gran trayectoria, es una abogada muy importante y reconocida internacionalmente por sus aportes a la defensa de las infancias, pero organizar toda una estructura nacional que, como decimos, está dentro de las leyes que aprobaron este Congreso, ha sido todo un mecanismo que además fue un ejemplo único que se dio, donde hubo un concurso público, donde hubo propuestas, donde hubo exámenes. Se conformó el recinto de la Cámara de Diputados como una gran sala de exámenes y de ahí quedaron 3 seleccionados que finalmente trabajaron en conjunto en esta primera etapa. Después veremos cómo va a ser el proceso del año que viene, ya de designación a nuevos autoridades, porque tienen esta particularidad, tienen 2 años en un gobierno y 2 años en otro, con el recambio de gobierno, igual que la Defensoría del Público, así que todas esas cosas se van a estar renovando en el 2025, último año, podríamos decir, de trabajo y los informes que tienen que desarrollar. Vamos a ver qué presenta la defensora de las infancias. Eso va a ser el día miércoles a las 16 horas, los van a ver aquí seguro por Diputados TV, y mañana, como decíamos, varias comisiones. Con estas que se constituyen esta semana me parece que quedan todas, porque esta
ciencia y tecnología, está turismo, está energía, está poderes, peticiones y reglamento, está también la Comisión de Asuntos Cooperativos, de recursos naturales, Exacto. muchas que son muy importantes. Sí, sí, muy importantes. Y una que hoy destacaba, no sé si tal vez es una óptica o una mirada respecto a lo que está pasando a nivel internacional, lo que va a suceder el miércoles en la comisión que va a ser, o está diagramada para las 3:30 de la tarde, que es la reunión del Mercosur, que se da en un contexto, decíamos hoy temprano, de la visita de la canciller Diana Mondino a Brasil, en esto de la posibilidad de encontrar un punto en común en cuanto a la postura que ya ha marcado Javier Milei este fin de semana con respecto al alineamiento o al apoyo a Israel en el conflicto con Irán. Y bueno, Brasil que se encuentra tal vez en un camino del medio. Bueno, ahí está la posibilidad de que Diana Mondino acerque un poco las partes y tiene una difícil misión que es, no sé si tratar de convencer, porque un presidente como Lula da Silva no es que tiene que ir una persona a convencerlo porque tiene claras convicciones desde muy joven de su militancia, pero sí tratar de acercar las partes en esta cuestión del conflicto, y el Mercosur es un dato muy interesante respecto a este lamentable conflicto, claramente, y por eso me imagino que no va a ser una comisión más la del miércoles a las 15:30. Venía presidiéndola el diputado Iglesias, ¿no? Y es uno de los también posibles sucesores en esta discusión. Hay pendiente todavía la ratificación de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que viene de larga data y que no logra franquear ni siquiera las legislaturas o los parlamentos en la Unión Europea. Así que veremos cómo se avanza con eso y con las designaciones de otras autoridades, pero lo que es importante decir que vamos a llegar a mitad del mes de abril con todas las comisiones constituidas, porque esta tanda de 16, ya 14 que se van a estar constituyendo de las 16 que se reúnen, indica que sin duda hay un proceso de normalización también para los debates y veremos cómo va avanzando, ¿no? Como vos decías, Débora, no se vislumbra una discusión por ahora, al menos desde hoy a esta hora, no está en agenda, ni tampoco se rumorea con fuerza que haya posibilidades de convocar una comisión, por lo menos por los horarios también, ¿no? Del organigrama. A mí me llegó el rumor de que el oficialismo por lo menos tanteó la posibilidad hoy de sesionar o de convocar a un plenario de comisiones el miércoles para tratar la ley de bases, pero era muy sobre la hora, así que no sé si prosperará esa intención, ¿no? Y veremos también el ritmo interno de cada uno de los bloques, después de una semana muy turbulenta para el oficialismo respecto a cómo se va a dar esa organización del debate de la ley bases, que recordemos, está en comisión, entonces se va a retomar desde un plenario de la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, en base a lo que ya se había discutido, que es el dictamen que había quedado aprobado con 144 votos y que no alcanzó a desarrollar la votación en particular, y eso es el punto de partida, digamos, de toda esta discusión de la ley bases. Así que hasta ahora no está en agenda, sí terminaron ya las rondas de consultas. De hecho, a finales de la semana pasada conocimos el texto que va a acercar el radicalismo para complementar la ley bases respecto a la reforma laboral. Exactamente, que hablaba con gente de Hacemos Coalición Federal, que es el otro bloque dialoguista, si se quiere, y se mostraron un tanto sorprendidos por la profundidad, si se quiere, que tiene esa reforma laboral. Lo que esperaba el que llamamos bloque de Pichetto era que el proyecto que impulsara el radicalismo incluyera apenas una baja en las multas laborales para aquellos empresarios que no registran a sus trabajadores. Pero avanza sobre 10 puntos. Exacto, y también que se modifique el plazo de prueba para los trabajadores, que hoy es en 3 meses. Bueno, lo cierto es que finalmente el radicalismo presentó un proyecto de ley mucho más ambicioso, que algunos de hecho tildan como un copy-paste o una copia del capítulo del DNU que quedó paralizado por la justicia. Pero desde el radicalismo te dicen: nosotros presentamos esto, después en comisión vamos viendo qué queda, qué se deja de lado, pero bueno, que hay consenso para avanzar. Exactamente, así que eso pero con todo, por las dudas. Por las dudas, con todo. Así que hay que ver qué de todo eso se incluye en el proyecto de ley de bases. Vamos a escuchar ahora a uno de los diputados del flamante nuevo bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo. Se trata de Eduardo Falcón, en representación de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el viernes se dio a conocer, a partir de una nota formal que tienen que presentar los diputados
para constituir un nuevo bloque. Este bloque estaría dentro de La Libertad Avanza si es que se constituye como un interbloque. Por ahora sigue siendo un bloque formalizado. Son cosas administrativas, pero que van dando cuenta de esta escinsión de 3 legisladores, entre ellos Eduardo Falcone junto al diputado Sago. Están liderando este nuevo bloque y habló más temprano en Primera Edición y queremos compartir un fragmento de su perspectiva y análisis sobre los temas en debate. Yo creo que hoy por hoy la ley bases va a salir aprobada. Sé que el Poder Ejecutivo está negociando cosas todavía con los gobernadores. Es una ley, usted sabe, más recortada que la primera. Sí, tal cual. Pero como desarrollistas, digamos, y ahora como del bloque del MID, digamos, estamos tratando de hacer un interbloque con el resto de los compañeros de La Libertad Avanza. Considero que el capítulo del régimen de incentivo a las grandes inversiones es la parte más importante, o una de las partes más importantes de la ley, porque aparte de la simplificación del Estado y la de reducción del Estado, el régimen de incentivo de las grandes inversiones puede ser clave para precisamente inversiones en infraestructura que la Argentina necesita como el agua. La Argentina está descapitalizada hace décadas y necesitamos inversiones de todo tipo. Y bueno, el presidente ha manifestado que no hay plata, digamos, en el Estado como para hacer obras públicas con fondos públicos. La obra pública es uno de los puntos que está dentro de la ley bases, tiene que ver con el régimen de grandes inversiones. Hay discusión respecto a esto porque, bueno, muchas de las inversiones que se requieren para el desarrollo de caminos, para el desarrollo también de la infraestructura, para la producción, requiere de grandes inversiones que en general era administrado en su momento por el Estado Nacional en articulación con las provincias, financiado por organismos internacionales y ejecutado por empresas. Lo que se quiere hacer ahora es un régimen diferente, que las propias empresas oferentes tengan los recursos para poder desarrollar estas grandes inversiones con un programa también de excepciones impositivas. Pero eso vamos a hablar cuando llegue la ley bases o en algún momento. Ahora queremos concentrarnos en, Débora, un proyecto de ley, ¿no?, que busca mejorar las condiciones de jubilados y pensionados en un contexto donde este tema ya está muy presente en la agenda parlamentaria. Exactamente, y se presenta justamente en la previa a lo que te comentaba que va a pasar mañana, que es la reunión en la Comisión de Previsión para tratar de modificar la fórmula previsional, que no olvidemos que semanas atrás vía DNU el Poder Ejecutivo modificó ante los reclamos de la oposición por tema inflación. Bueno, en este caso es una iniciativa que presenta el bloque Unión por la Patria, que lidera Germán Martínez, y que es diferente a lo que veníamos tratando hasta ahora. ¿Por qué? Porque incluye, si se quiere, como 2 variables a la misma vez o 2 fórmulas al mismo tiempo. Por un lado, incluye la variable inflacionaria como piso, ¿no? Esta es la novedad respecto, ahora te voy a explicar bien, pero es la novedad respecto de la fórmula que rige o que se sancionó durante el gobierno de Alberto Fernández. Que o sea, sería una combinación. En ese momento, el Frente de Todos. Exactamente. O sea, el antiguo oficialismo incorpora esta dimensión. Exactamente. No deja atrás, sino que complementa la fórmula que ellos mismos promovieron allá por el inicio del gobierno de Alberto Fernández. También incluye por única vez un incremento del 30% para los jubilados a modo de compensación por todo lo que fue la inflación de diciembre hasta la fecha. Que es un poco más, que es el doble casi, ¿no?, de lo que ofrece o lo que establece el DNU. Creo que, si no me equivoco, es el 274, creo 268, ahora lo chequeo. Que traía una compensación del 12,5, si no recuerdo. Bueno, este es del 30%, es mucho más elevado porque contempla los últimos meses en su totalidad. Pasamos a ver al siguiente ítem, si lo tenemos por ahí. Y la actualización mensual también, ¿no? Exactamente, plantea que el IPC, la variable inflacionaria, mira, ahí dice, contempla 2 actualizaciones. Por un lado, de manera mensual, se le va a ajustar a los jubilados tomando el IPC. O sea, si la inflación de abril es 2, en mayo se le da un aumento de 2%, ¿bien? Todos los meses se les va actualizando por inflación. Y de manera trimestral se compara los aumentos dados por inflación, por decirte que a los jubilados en 3 meses le dieron 30% de inflación, te tiro un número X. Sí. ¿Qué se hace? Cada 3 meses se compara. Bueno, a ver, si le dimos 30% a los jubilados,
pero tomamos la fórmula vigente, la sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández. Que tiene RIPTE y recaudación. Y recaudación del ANSES, combinaba ambas. Ponele que le da un poco más, le daba 37. Si pongamos que los salarios se incrementan mucho este tiempo y la gente paga mucho sus impuestos. Exactamente, y la recaudación aumenta y demás, bueno, se hace el cálculo, no fue de 30, fue de 37, entonces se le daría esos 7 puntos de compensación. Exactamente. O sea que sería una actualización mensual respecto del impacto inflacionario y una actualización trimestral respecto del crecimiento. Exactamente, porque básicamente, ¿qué te plantean? Si vos te limitas a actualizar por inflación, los jubilados siempre van a estar por detrás y nunca van a recuperar poder adquisitivo. En todo caso, van a empardar con la inflación, ¿no? Este es el motivo por el cual, por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández se planteó no poner inflación porque les pasaba esto. Bueno, finalmente la inflación fue muy por encima. Y por eso ponían los bonos, digamos. Exactamente. Era como ese piso de la inflación, era como lo de los bonos. Exactamente. O sea, sería como una ley, un proyecto de ley que viene a incorporar los bonos como una dinámica constante. Exactamente, pero no serían bonos que son por única vez, sino que se incorpora al salario, a la jubilación. O sea que siempre te levanta el piso salarial. Exactamente, así que es esta combinación mensual y trimestral como bien vos explicabas. ¿Y a quiénes alcanza? Bueno, no olvidemos que cuando se actualizan las fórmulas previsionales también se alcanza a los que reciben diferentes asignaciones familiares, por ejemplo la AUH. Por eso este proyecto de ley lo deja en claro. Esto no solo alcanza a jubilados, sino también a los beneficiarios de asignaciones familiares. Y otra cosita que deja muy en claro el proyecto de ley de Unión por la Patria es que no se puede desdoblar o pagar en cuotas, por decirte, como pasó ahora, esa compensación o los aumentos que deberían recibir los jubilados, sino que se deberían dar de una sola vez. ¿Bien? Bueno, y algunos datitos que acompañan este proyecto de ley que impulsó... Dale, pasamos a otra placa. Dale, creo que ya pasamos a la siguiente, no a la última. A ver, asignaciones, pero vamos a la siguiente ahora. Ahí vamos. Bueno, ¿cuáles son los datos que incluye el oficialismo? Unión por la Patria, perdón, para rebatir la fórmula que propone el oficialismo a partir del DNU? Es que la mínima acumula una caída del 16%, de una pérdida del 16% de poder adquisitivo, si se quiere, desde noviembre a la fecha, mientras que la jubilación media, que es la que en general se relega un poco a la hora de dar bonos y demás, llega a una pérdida de más del 20%. Por eso sí se aplica el DNU 274, el cheque es ese el que genera y da la instancia de la actualización de las jubilaciones por IPC, es del 12,5, si tomamos en cuenta esto que contabas de la caída acumulada desde noviembre, está más cerca en las que son más bajas, pero sí es muy amplia respecto a las medias, ¿no? Que son 20 puntos. Exactamente, que siempre lo que decimos es que se termina, a ver, ¿cómo decirlo de manera polite? Pero se termina beneficiando a los que están en la base de la pirámide con los bonos, con las actualizaciones y demás, se termina achatando la pirámide. Claro, que los que hicieron más aportes y deberían ganar haberes más abultados, más cantidad de dinero, terminan impactando menos el aumento que se da o los beneficios respecto a el empalme entre fórmulas. ¿No? Siempre terminan perdiendo mucho, que son los trabajadores también de capas medias, ¿no? Los que no son los grandes gerentes, ni mucho menos. Totalmente, no son los jueces, no son los jueces, exactamente. Que si bien en los hechos... Por eso las directoras de las escuelas, puede ser, por ejemplo, que se jubilaron los por médicos. Eso, si bien nominalmente ganan más que los que cobran la mínima, con el correr del tiempo su poder adquisitivo se empieza a deteriorar, por eso este porcentaje. Claro, y el impacto es más grande del deterioro, ¿no? Porque no hay nada que lo compense frente a esta idea que también es muy importante y muy interesante y tiene que ver con la solidaridad de quienes menos ganan tengan un impacto mejor del aumento jubilatorio. Lo que pasa es que es tan bajo el aumento, siempre lo decimos, es tan poco el aumento que en uno representa 2 puntos de diferencia, entre el 12,5 y el 16 son 3,5 puntos, y en el otro representa 8 puntos y medio, ¿no? O sea que perdiste 8 puntos y no 3, y es distinto, por más que cobres un poco más. Exactamente, y lo que deja en evidencia justamente esta fórmula que combina las dos
Es que depende del contexto, una fórmula es mejor que la otra, o sea, no hay una fórmula perfecta. O sea, ya se vieron la cabeza tantas veces. Totalmente, que hacen una combinación entre todas las variables. A ver si sale una bien. A ver si sale una bien y si no se hace el ajuste a través de los jubilados, que no olvidemos que es, y también los que reciben asignaciones familiares, que se llevan buena parte, solo las jubilaciones, se llevan cerca de la mitad del presupuesto nacional. Por eso es muy fácil, pisándole los ingresos a los jubilados, ajustar. Claro, porque son 7 gasto, millones, ¿no?, de jubilados y jubiladas, y son 9 millones de personas las que reciben algún tipo de asistencia directa por las asignaciones familiares, Exacto, las asignaciones universales, una manera también de asistir a los trabajadores y a las trabajadoras en ese sentido respecto de los gastos, no quiero decir la carga porque tampoco es muy político, pero sí los esfuerzos, para ser más correcta, que requieren mantener a los núcleos familiares, a los hijos. Exacto, Y a toda la familia. Y también decir lo que pasa con las infancias que no tienen que trabajar, que está prohibido que trabajen, y lo que pasa con los adultos mayores es que tampoco están dentro del mercado laboral, ¿no? No contratan, no podés, si estás jubilado no podés tener un trabajo registrado, tenés que tener un trabajo o independiente o un trabajo no registrado, y no tenés forma de compensar tu salario. ¿Sabés qué recuerdo, Aman? Me hiciste acordar de un proyecto, creo que había sido de Carla Carrizo, que era ponerle un sello a todas aquellas marcas de yerba mate, por ejemplo, que no hayan tenido ninguno de los procesos de la cadena de comercialización, de producción y demás, explotación infantil. Sí. ¿Te acordás de ese proyecto? Me acuerdo de ese proyecto, me acuerdo de uno también similar que le había dado mucha sorpresa a algunos de nuestros colegas, que todavía estuviera vigente la explotación infantil en el país, que había hecho otro de los diputados, Leandro Santoro también, que señalizar todos los trabajos agropecuarios que estaban libres de explotación infantil. Y hay otro que tiene que ver con las marcas de ropa, que ese sí ya está sancionado, que justamente se pone un sello a todas esas marcas que no, las que no hay talleres clandestinos, de explotación y demás, de alguna manera premiar. Sí, concientizar a la sociedad de que Exactamente. las condiciones de producción también tienen que ver con el producto que vos comprás. Si compras un producto que está en base a la explotación de otras personas, estás legitimando esa manera de explotación o esa manera de esclavización del trabajo. Si hay niños trabajando, también estás legitimando comprándolo. Me parece que está bueno indicar justamente quienes no lo tienen para que vos también puedas, como consumidor, decidir con mayor información, como los octógonos, Exactamente. digamos. Octógonos libres de trabajo infantil. Sí, y fíjate que parece una tontería, digamos, llevarlo a cabo, porque parece como la figura de un sello y demás, pero el trabajo de control que tiene que haber es muy grande. Es un poco la idea, tal cual. Claro. Exacto, y es también un control ciudadano, ¿no? Porque podés reclamarle, en este caso, a la Secretaría de Trabajo, que si tiene personal y condiciones para ir a cada rincón de la Argentina a supervisar, no estaríamos en las condiciones de trabajo no registrado. Es que también el Estado, en definitiva, está en una situación desventajosa, ¿no? Porque no tiene tantos fiscalizadores, cada vez hay menos, de hecho, porque hay muchos recortes en el Estado. Eso impacta también en reconocer y saber si hay o no trabajo esclavizado, ¿no?, en la ropa. Por eso es interesante que el Congreso pueda aportar con eso, sobre todo porque hoy se vende de muchas otras maneras. Hay mucha exportación y mucha importación de ropa que también tiene condiciones de mucha precariedad en lo laboral. Que no saben ni de dónde viene. No sé quiénes laburan, qué condiciones. Es importante también tener una política de protección hacia nuestros propios productos. Bueno, estos son temas que van a aparecer también. Me imagino que el tema del trabajo infantil también va a estar presente en la visita de la defensora de las infancias, Marisa Graham. Ella tiene un trabajo muy interesante hecho también sobre casamientos de niños y niñas, cuando obligan a los niños y a las niñas a contraer matrimonio. Así que también ha sido investigadora de esos temas. Está muy vigente en Argentina, pese a que pensemos que no. Así que va a haber mucho sobre infancias en estos próximos días aquí en la Cámara de Diputados. Nos vamos a ir ahora ya a una pausa porque volvemos en unos minutos. Tenemos diputados con quienes hablar, repasar un poco la actualidad parlamentaria sobre qué temas se van a estar trabajando. Este proyecto nos contaba Débora, seguro mañana va a estar en la Comisión de Previsión y Seguridad Social como una de las propuestas de los bloques para avanzar en un dictamen. Y después veremos cómo va latiendo también la posibilidad de convocar una sesión, ¿no? Hay ahí una definición de algunos diputados para que se pueda convocar una sesión y emplazar a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda para que avance con este debate sobre haber jubilatorio. Se los contamos después de la pausa, no se vayan. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques.
Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Continuamos aquí en Diputados TV haciendo el repaso de la actividad parlamentaria. Recordemos que en la Cámara de Diputados estos días va a haber 3 días de constitución de comisiones. Algunas de ellas van a estar debatiendo proyectos de ley, pero no solamente en la Cámara de Diputados pasan cosas, también en el Senado de la Nación. Estaba viendo que hoy más temprano se presentó finalmente a través del boletín oficial justamente la presentación, se oficializó la presentación de uno de los candidatos a juez de la Corte Suprema, en este caso Ariel Lijo, a través del decreto 267/24 publicado en el boletín oficial del lunes. Se hizo también lo mismo con Manuel García Mansilla, así que los dos ya están sus pliegos encaminados para hacer todo el tratamiento en el Senado de la Nación. Débora, veremos cómo sigue, ¿no? Exactamente, bueno, primero hay que esperar las impugnaciones y demás y después arrancaría el debate, pero te tiro un datito extra y es que habría sesión, todo indica, este jueves en el Senado también para tratar pliegos, pero en este caso de embajadores y también avanzar con pliegos, con tratados internacionales. Bien, porque tenían pendientes, habían ya sido las audiencias con los candidatos a ocupar embajadas en distintos lugares del mundo en representación de Argentina. Ahora tiene que cumplimentarse, además del dictamen, la votación en el recinto. Exactamente. ¿Están todos con posibilidad de ser avalados? Entiendo que sí. No recuerdo ningún escándalo, viste, pasan tantas cosas en este congreso que te vas olvidando, pero sería una sesión muy cortita y más bien un trámite, ¿no? Hay que ver si no se mete en el temario lo que viene pasando en estos días en Israel y demás, las cuestiones de privilegio, ¿no? Pero el temario nada indicaría en sí, que no sea más que un trámite parlamentario. Exacto. Para la designación de embajadores. Totalmente. Bueno, estaremos bien pendientes sobre eso. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy de esta manera. Le agradecemos al diputado Pedro Galimberti de la provincia de Entre Ríos, del radicalismo. ¿Cómo está? Bienvenido, diputado. Buenas tardes, gracias por atendernos. Primero preguntarle, bueno, cómo va viendo el armado de las comisiones en estos próximos días y también la posibilidad de avanzar con un dictamen respecto a previsión y seguridad social con la fórmula jubilatoria. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Sí, se ha avanzado bastante en la conformación de las comisiones. En esta semana se va a estar culminando con la totalidad de ellas. Y específicamente en lo que tiene que ver con materia previsional, creo que en el curso de esta semana, si bien no integro la comisión, estoy siguiendo en función de algún proyecto propio que he presentado vinculado a la fórmula de movilidad jubilatoria y actualización, así que vengo siguiendo el trabajo. Creo que el próximo miércoles estarían en condiciones de dictaminar. Me parece que va a ir por ese lado la reunión que se convoca al efecto. Y quería preguntarle, usted tiene un proyecto justamente que impulsa modificaciones en materia previsional y hay un debate que se abre ahora respecto a si es el Congreso, si es el Poder Ejecutivo a través de un DNU o el propio Congreso a través de una ley quien tiene que legislar en esta materia. Luego de las distintas semanas que usted no participa de la comisión, pero entiendo que ha seguido el debate, ¿qué conclusión llega? Bueno, conclusiones,
En líneas generales, la mayor parte de los proyectos están de acuerdo que hay que incorporar el componente del IPC, básicamente de la inflación, como se la conoce. La fórmula actual que viene de la época de la gestión de Alberto Fernández ha significado básicamente una pérdida de poder adquisitivo, el monto que perciben jubilados y pensionados. Esto tiene que ver con la inflación. Yo suelo decir que las mejores fórmulas fracasan cuando la inflación las pasa por arriba. Lo mismo ha acontecido, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los créditos UBA, donde el sistema en sí es bueno, pero evidentemente la realidad en términos económicos ha significado que el flujo de ingresos que tienen las familias sea menor. Bueno, algo similar ocurre con jubilados y pensionados, y básicamente allí lo que advertimos es un bolsillo que se enflaquece en el mes a mes. Por tanto, por un lado está la discusión respecto a cuál es la fórmula que se aplica. Suelo decir cada vez que tengo la posibilidad de que esta fórmula seguramente va a ser buena o la mejor posible, pero por un periodo no muy largo de tiempo. Ojalá la Argentina logre estabilizar sus números macro y a partir de esto se pueda también crecer en actividad económica y en generación de empleo debidamente registrado, lo cual podría provocar que inclusive podamos iniciar un camino de recuperación de los haberes de jubilados y pensionados. Y en este sentido, dejar claro, primero que la fórmula puede ser por un tiempo, yo estimo 1 año y medio, 2 años, luego seguramente necesitará ser revisada. Y por otro lado, lo que tiene que ver, ¿qué recomposición le damos a jubilados y pensionados? Allí el Gobierno Nacional, a través de un decreto de necesidad de urgencia, que luego ha sido corregido, ha otorgado básicamente un 12,5 más allá de la fórmula que actualmente se aplica. Eso significaría, así todo, una pérdida muy importante en cuanto al ingreso. Entonces, allí esto que se conoce como el empalme, el enganche, tiene diferentes modalidades según los proyectos. Algunos entendemos que esa modalidad de revaluar el haber de jubilados y pensionados hay que tomarla con una base que permita volver a recuperar el poder adquisitivo que tenía al 1 de diciembre del año 2023. Pero bueno, es lo que se está discutiendo, veremos qué sale el próximo miércoles, si es que efectivamente se emite dictamen. Y quería preguntarle por otras comisiones que usted integra 2 comisiones importantes, una la de asuntos marítimos y pesqueros y otra la de la agricultura y ganadería. ¿Cómo entiende que tiene que ser el debate este año en esas comisiones? Obviamente se esperan las propuestas del oficialismo, pero desde su perspectiva y su experiencia, ¿cuáles son los 2 o 3 temas que tendrá que encarar este Congreso en esas materias? Bueno, hay un sinnúmero, específicamente en intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Hay una ley importante que tiene que ver con la trazabilidad de la pesca. Había quedado con dictamen el año pasado. Para decirlo en pocas palabras, la pesca en la Argentina y la exportación de su producido significan 9 de cada 10 kilos que se recolectan en el mar, y esto nos obligaría a avanzar no solo por una cuestión de control interno, por una cuestión de sanidad desde el punto de vista del tratamiento del producto, sino también porque hay estándares internacionales que se hacen necesarios al momento de empezar o salir a venderlos afuera. Pero bueno, esta es una de las cuestiones. Por supuesto hay otras. El extenso litoral marítimo que tiene la Argentina hace necesario una mirada hacia adelante de cómo hacemos para cuidarlo mejor, cómo hacemos para aprovechar la inmensa potencialidad que tiene, como también tenemos que hacerlo puertas adentro con los ríos, y en este sentido, por allí el propio dictamen que hay en función de la ley de pesca pueda necesitar algunas modificaciones al momento de su sanción, como también hay que ver algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la hidrovía, un lugar del que sale el 80% de las producciones vinculadas a lo agropecuario, y esto marca la gran importancia que tiene esta temática. Así que ahí tenemos bastante para trabajar. Sí. Obviamente en agricultura y ganadería un sinnúmero de proyectos. Hace muy poco hemos presentado alguna cuestión relativa, que me han acompañado algún otro colega, vinculado a
por ejemplo, lo que tiene que ver con la vacuna antiaftosa y el costo que tiene en la Argentina. Evidentemente ahí hay un mercado donde la posible cartelización inclusive está denunciada ante la Comisión Nacional de la Competencia, pero que exige de parte del Congreso, aunque también del Ejecutivo Nacional, algunas medidas que tiendan a básicamente cuidar a casi 200.000 productores que están diseminados a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Así que hay esas tareas, hay que hablar sobre lo que se conoce tradicionalmente como una ley de semillas, me parece que va a ser algo que pueda avanzar, y obviamente en materia de agricultura y ganadería, el panorama que se presenta, al menos si hay posibilidades de construir acuerdos, es muy amplio. Este es un país donde la producción agropecuaria es muy fuerte y obviamente necesita un ida y vuelta continuo con el Congreso de la Nación. Quería preguntarle sobre ese tema vinculado a la agricultura familiar, que es una de las dimensiones que tiene también el desarrollo agropecuario. Las instalaciones o la Secretaría se ha discontinuado, pero sí hay una demanda de productores familiares, casi todos horticultores, que también requieren mecanismos para que sus productos puedan llegar a las góndolas o a los consumidores un poco más accesibles, ¿no? ¿Cree que también esa otra dimensión, que es la producción más interna, la agricultura para la supervivencia o el mercado interno, también tiene que tener un capítulo de atención en el Congreso? Sí, coincido con eso. Particularmente creo que el sistema anterior tenía un sistema que no era el adecuado, no era el indicado. Me da la sensación que muchas de esas políticas tendrían una mejor aplicación en el territorio si son ejecutadas básicamente entre los estados subnacionales, es decir, las provincias, en articulación con los municipios. Yo no tengo primero, porque la realidad demuestra que eso efectivamente existe. Segundo, que muchos de los actores de esa cadena necesitan algún tipo de incentivo o acompañamiento por parte del Estado, pero también no tengo ninguna duda que los estados que están más cerca de esos actores los constituyen municipios o alguna otra forma de gobierno local según cada uno de los lugares, y las provincias. A mí me da la sensación que la articulación tiene que venir por ese lado, y obviamente hay que estar acompañando a todo ese sector que produce y comercializa en todos los lugares de la Argentina con costos absolutamente diferenciales, y que además tiene que ver con tratar de cuidar una cuestión muy, muy importante, que es no solo el producto, sino también lo que tiene que ver con la logística de transporte, cuestión que cada vez se va a hacer por el incremento propio en los costos de energía, cualquiera sea ella, una mirada a la cual hay que prestarle atención. Por tanto, cuanto más cerca de los lugares de consumo podamos producir los alimentos, y sobre todo si la propia gente que vive en ese lugar, lo que constituye el arraigo, es la que lo lleva adelante, mucho mejor. Pero eso tiene que ver con una mirada federal que daría la sensación que el actual gobierno no la tiene. Por último, y le pido una reflexión breve, queríamos saber un poco cómo está el clima dentro de su propio bloque. Vienen trabajando en varios proyectos y también se vislumbra que, bueno, hay posiciones diferentes sobre la ley bases y sobre otros proyectos que estarán en los próximos días para debate. ¿Nos cuenta un poco cómo está la situación interna del bloque? ¿Lo ve consolidado? ¿Lo ve con esta misma percepción que tengo yo de diferentes líneas y perspectivas? El radicalismo ha sido históricamente un partido de mucha discusión interna, y obviamente las diferentes temáticas que se van presentando hace que tengamos posiciones que no siempre coinciden en un 100%, pero está claro que tenemos una mirada respecto a un rol que debe transformar dentro del Estado, no necesariamente con las propuestas que está llevando adelante el actual gobierno, ni con las propuestas que venían del anterior, pero que nos van a obligar a tomar algunas posiciones, y que obviamente la haremos dentro del marco del respeto institucional y democrático que siempre prima en el radicalismo. Por supuesto, llevando adelante la tarea desde un bloque, cosa que siempre es difícil porque somos más de 30 y obviamente las diferentes visiones influyen al momento de tomar las posturas que tenemos ante cada tema. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Tercera Edición. Lo vemos en estos días porque hay varias comisiones donde lo encontraremos. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, la voz del diputado Galimberti, uno de los diputados que no tiene gobernador, digamos, ¿no? No tiene gobernadores de la provincia de Entre Ríos, gobierna Frigerio de el PRO en esa provincia, y también es una situación particular dentro de esto que
le preguntaba y que muy elegantemente sorteó el diputado que tiene mucha experiencia no solo en la discusión interna de su partido, sino en las entrevistas, porque se vislumbra que hay posiciones distintas, ¿no? Exactamente, de hecho Galimberti se referencia en el sector de Facundo Manes, si se quiere, y es uno de los que ya avisó que, por ejemplo, la reforma laboral que presentó la semana anterior un sector de radicalismo, ellos no la acompañarían, y también cuestionaron que se vaya a hablar de la ley de bases en Casa Rosada. Lo que plantean es: no somos oficialismo, la discusión se debe dar aquí en el recinto. Así que, como vos decís, forma parte de una línea dentro del radicalismo. Que tampoco es el que representa tan acabadamente a al Comité Nacional del Radicalismo, ¿no? Están como los gobernadores, los sueltos, los diputados más dialoguistas, los que están más referenciados. Pero el hermano de Facundo Manes, Gastón Manes, tiene un papel dentro del Partido Nacional, así que tiene su llegada también Manes en las autoridades del radicalismo, pero sí, tampoco se referencia, si se quiere, con evolución estrictamente, porque ese es el espacio de Martín Lustó, pero si se quiere son los dos sectores del radicalismo que hoy no se muestran muy cercanos al gobierno, como si el área o la línea de Loredo, por ejemplo, ¿no? Vamos a repasar lo que decía más temprano Juan Manuel Pedrini, diputado de Unión por la Patria de la provincia del Chaco, sobre la ley bases y otros debates que están pendientes aquí en la Cámara. Sí me parece un desatino tratar de esta forma la ley base. No creo que den los tiempos para llevarla al recinto la semana que viene, ¿no? Es una ley densa, con distintas temáticas que debería tratarse por separado, pero bueno, han decidido de todos modos tratarlo todos juntos. Algunas comisiones a las que debería ir no están conformadas. Se habla de que el tratamiento sería de la misma forma que en enero para llegar al 23. Yo creo que así sea, que se lo trate en comisiones conjuntas, que expongan los funcionarios del Poder Ejecutivo y que luego se emita un dictamen, me parece demasiado apresurado. El diputado Pedrini hace referencia sin duda al Pacto de Mayo, el 25 de mayo, que está muy próximo, que faltan alrededor de 40 días, y allí la propia decisión del presidente de la Nación cuando vino el 1 de marzo a inaugurar las sesiones ordinarias, de tener para ese momento la ley bases y también el paquete fiscal aprobado en las negociaciones, que hacemos referencia hace un ratito nada más con Débora, que algunos sectores del radicalismo critican. Dentro de la Casa Rosada, lejos del Congreso Nacional, donde se van a tener que definir voto a voto los acompañamientos. Ya por estas horas suena que no serían 144 los votos que podría lograr la ley bases, vuelta, digamos, a evaluar dentro del Congreso de la Nación en una sesión, podría tener menos votos, y están analizando también cuánto podría tener el articulado en particular, más allá que la gran cantidad de cosas se ha sacado lo que más conflicto había. Pero veremos, todavía no se está discutiendo, formalmente no se abrió el debate, todo está en un trabajo político, ¿no? Lo que hacen también los dirigentes a la hora de hacer algunos acuerdos respecto a las legislaciones que después vienen aquí al recinto. Así que veremos cómo late esa discusión, pero el horizonte es el 25 de mayo sin duda. Gonza, nos vas a contar lo que anticipaste, un proyecto de ley sobre abuso infantil, ¿no? Y la prevención del mismo. Exactamente, pero sobre todas las cosas con una palabra clave: imprescriptibilidad. Es decir, que no se pueda prescribir una causa, en este caso por abuso sexual infantil. Esta es la propuesta del proyecto de la diputada Roxana Reyes, que preside justamente la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que justamente se va a estar reuniendo esta semana el miércoles, como bien vos contabas, con la presencia de Marisa Graham,
a partir de las 16 aquí en la Cámara de Diputados en esta comisión que ya está constituida y que empezará a tener un informe de lo que fue el primer cuatrimestre del 2024 en el tema en cuestión. La imprescriptibilidad es un debate que viene hace muchos años aquí en la Cámara de Diputados, se ha avanzado en algunos términos, sobre todo recordemos la ley Piazza respecto a los tiempos de la denuncia de las víctimas, que fue un gran logro para que cuando se llegara a la mayoría de edad no haya prescripto, sino que se diera un tiempo y también, bueno, varios casos muy resonantes de la agenda pública en los últimos 15 años respecto también a abusos infantiles de curas, ¿no? Que también permitieron, Entre Ríos fue una de las provincias que permitió avanzar fuertemente en esa materia. Bueno, lo de Piazza fue en el 2011, recordemos, la ley Piazza, por lo cual se llama así, recordemos 2011, con la posibilidad de que esto prescriba a partir de que la víctima cumpla los 18 años. Después en el 2015 hubo un cambio también del Código Penal, lo cual fueron avances, pero lo que dice Roxana Reyes básicamente, y un poco también que lo pone en los fundamentos por el caso de Justo Ilarraz, que es el cura, que en un retiro, una especie de retiro juvenil en Entre Ríos en Paraná, bueno, básicamente violó y abusó de 7 jóvenes de entre 12 y 14 años entre 1985 y 1993 en un caso muy particular en Entre Ríos, que lo que hizo fue darle justamente la no prescriptibilidad del caso, porque esto se desarrolló muchos años después, inclusive cuando ya se había cumplido el tiempo legal. Hablamos de tiempo legal cuando las víctimas ya habían superado ampliamente los 18 años y fue condenado a 25 años de prisión por el 2018, si mal no recuerdo, 2019. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, justamente de que las distintas o diferentes modalidades previstas en el Código Penal en 12 artículos, los 12 artículos comienzan desde el 119, que es el principal, donde comienza a hablar sobre cuáles son justamente las cuestiones por las cuales se condena, como por ejemplo es el abuso sexual, y empiezan los distintos artículos a lo que es el acceso carnal y demás, entre otras figuras judiciales. Garantiza esto a que las víctimas, independientemente de la edad, puedan denunciar o solicitar asistencia, obviamente, y esto no prescriba. Por eso la importancia de, independientemente de la edad, puedan justamente denunciar o solicitar la asistencia, porque recordemos que hay un periodo de acompañamiento desde que hace el llamado, la denuncia, hasta que se lleva a cabo el proceso y hasta la condena inclusive, y en el post obviamente también por algunas cuestiones psicológicas y hasta físicas obviamente, que no hay que ni mencionar tristemente. El abordaje debe ser integral y adecuado, es la cuestión principal que marca Roxana Reyes en este proyecto. Lo que decía recién, el antes, el durante y el posterior a lo que es todo el circuito judicial, el proceso judicial exactamente, es donde apunta a que no debe haber una especie de lejanía o de olvido justamente con las víctimas, que es lo más importante. Y aquí, obviamente, dentro de las cuestiones fundamentales que pide Roxana Reyes, es que haya información y asesoramiento, patrocinio legal gratuito, esto para que pueda acompañar a las víctimas, facilitación y acompañamiento, tratamiento psicológico, asistencia económica, algunas cuestiones como para facilitar y para que la cobertura en este sentido sea completa. Y dentro del Código Penal lo que hace es derogar párrafo 4 y 5 del artículo 67, que habla obviamente de la prescriptibilidad de las causas, e incorpora un artículo 70 bis, que lo tengo aquí, es muy cortito realmente, y lo que hace justamente es la acción penal de los delitos previstos en estos artículos que aclaramos en el Código Penal, aclaran las penas para lo que puede ser un abuso sexual, con acceso carnal y demás, las diferentes figuras judiciales de este código. Cuando la víctima fuera menor de edad es imprescriptible y se extingue únicamente por la muerte del imputado. Eso es todo un debate que se va a dar seguramente. Hay muchos proyectos que buscan esta imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual en la infancia. Es una discusión en términos jurídicos porque, bueno, se asimila en algún sentido también a los crímenes de lesa humanidad, que son los imprescriptibles. Entonces siempre aparece la discusión, pero es importante que las diputadas lo traigan porque el Congreso tiene
que estar pendiente también del crecimiento de las denuncias por abuso sexual y de las pocas condenas que hay, ¿no? También hacer el foco ahí para reforzar la justicia, que, por ejemplo, hay muy pocas cámaras Gesell en la Argentina, sería un gran proyecto que cada juzgado tenga su cámara Gesell para que los niños puedan denunciar. Y además que cuando sos chico ni siquiera tenés las herramientas para saber qué está pasando muchas Exacto. veces o dónde ir a denunciar, así que va por ese lado más que... Y la 137, la línea de las infancias, que es nacional, que este congreso la hizo nacional. Es cierto. Bueno, nos vamos. Gracias, Debbie. Nos vemos cerca del fin de semana y todos estos días también en el congreso. Por los pasillos, obviamente. Por los pasillos. Gracias, Gonza. Hasta cualquier momento. Un gran placer, Aman. Ustedes quédense con la continuidad informativa de TV y mucho más para compartir. Adiós, hasta cualquier momento.